¿Qué tal, apostadores? Vamos a analizar la quiniela jornada 57, primer partido entre el Betis y el equipo de Rayo Vallecano. El equipo de Betis se encuentra en el puesto 6 con 52 puntos, en el puesto número 9 Rayo Vallecano con 46. En los últimos enfrentamientos, victorias del Real Betis por 2-1, empate 1-1, nuevamente victoria del Betis por 2-1 y empate 1-1. En los últimos partidos que ha disputado el Betis, le ganó al Español 3-1, perdió 3-2 contra Osasuna, 0-0 contra la Real Sociedad, perdió 4-0 contra Barcelona y le ganó 1-0 al Bilbao. El Rayo Vallecano en los últimos 5 partidos ganó-perdió, le ganó al Osasuna, le ganó al Barcelona, al Real Valladolid y perdió 2-1 contra la Real Sociedad y 4-0 contra el Elche. Para este primer partido vamos con la victoria de los locales Real Betis. Celta de Vigo versus Valencia. Los locales en los últimos partidos solamente un triunfo contra el Elche 1-0, perdió contra el Mallorca, perdió contra el Real Madrid, también contra el Villarreal 3-1 y 1-0 contra Getafe. Valencia en los últimos partidos perdió contra el Sevilla, le ganó al Elche y al Real Valladolid, perdió 2-1 contra Cádiz y empate 1-1 contra Villarreal. En los últimos enfrentamientos, victorias de Valencia 3-0, 2-0, 2-1 y nuevamente victoria 2-0. El equipo de Celta puesto 13 con 39, puesto 17 para el Valencia con 34 unidades. Este partido vamos con el pronóstico empate. Partido entre Elche y el equipo de Atlético de Madrid. Elche en los últimos partidos ganó-perdió, 4 derrotas contra Girona, Valencia, Celta de Vigo 2-1 contra Almería y solamente una victoria 4-0 contra el Rayo. El Atlético de Madrid también en los últimos 5 partidos ganó-perdió, pero una derrota solamente contra el equipo de Barcelona. Le ganó al Almería, le ganó 3-1 al Mallorca, 5-2 al Valladolid y 5-1 al Cádiz. Puesto 2 para Atlético de Madrid con 69, puesto 20 para el Elche y ha descendido con 16 unidades. Los últimos partidos en los que se han enfrentado, victoria de Atlético de Madrid 2-0 en 2 partidos y también 2 victorias por 1-0. A este partido vamos con la victoria del Atlético de Madrid. Español versus el Barcelona en los últimos partidos, empate 1-1, empate 2-2 y victorias de Barcelona por 1-0. Primer puesto para el Barcelona con 82 unidades, puesto 19 para el Español en zona de descenso con 31. Los locales en los últimos partidos solamente un triunfo, un empate contra Cádiz y 3 derrotas contra Betis, contra Villarreal y 3-2 contra el Sevilla. El Barcelona en los últimos 5 partidos, una derrota contra el Rayo, un empate contra el Getafe y victorias contra el Atlético de Madrid, contra el Betis y contra el Osasuna. Para este encuentro vamos con la victoria de la visita a Barcelona. Partido entre el Real Madrid y el equipo de Getafe. Los locales en los últimos 5 partidos ganaron o perdieron. Le ganaron al Celta 4-2 a la Almería y 2-1 contra los Osasuna. Derrotas 4-2 contra Girona y 2-0 contra la Real Sociedad. Getafe en los últimos partidos solamente un triunfo contra Celta, empató contra Barcelona y perdió contra Mallorca, contra la Almería y también contra el Español. Los enfrentamientos entre ambos, victorias del Real Madrid 1-0, 2-0, una victoria del Getafe por 1-0 y empate 0-0. Puesto 3 para Real Madrid con 68, puesto 18 para el Getafe con 34 unidades. Este partido contra el Getafe es justo en medio de los 2 partidos que va a tener por Champions contra el Manchester City, así que creo que va a ser rotaciones para enfrentar ese partido, pero aún así creo que el Real Madrid se llevará la victoria. Vamos con los locales. Mallorca versus el equipo de Cádiz. Mallorca viene de 2 triunfos contra Celta y Getafe, perdió contra el Atlético de Madrid, empató contra el Bilbao y perdió contra el Girona. Cádiz en los últimos partidos solamente un triunfo contra Valencia, empate contra el Español y derrotas 2-0 contra el Real Madrid, 1-0 contra Osasuna y 5-1 contra el Atlético de Madrid. Los últimos enfrentamientos, victorias de Cádiz 2-0, victoria de Mallorca 2-1 y empates 1-1. Puesto 12 para el Mallorca con 41, puesto 15 para el Cádiz con 35. En este encuentro vamos con el pronóstico empate. Partido entre Real Valladolid y Sevilla. Real Valladolid en los últimos partidos ganó-perdió, 2 victorias y derrotas contra Valencia, 5-2 contra el Atlético de Madrid y 2-1 contra el Rayo. Sevilla viene de 5 triunfos consecutivos, victoria 3-0 contra el Manchester United, 2-1 contra el Villarreal, 1-0 contra el equipo de Bilbao, 3-2 contra el Español y derrota 2-0 contra el Girona. En los enfrentamientos directos, 4 empates de forma consecutiva 1-1. Puesto 11 para el Sevilla con 44, puesto 16 para el Valladolid con 35. Para este encuentro me voy a ir con el pronóstico empate.
Partido entre Osasuna y Almería. En los últimos partidos de Osasuna, 2 triunfos y 3 derrotas de forma consecutiva. Y la Almería también en los últimos 5 partidos ganó, perdió, 3 derrotas y 2 victorias. En los partidos que se han enfrentado, victoria de Osasuna 1-0, victoria de la Almería y 2 victorias nuevamente de los Osasuna por 1-0 y 3-1. Puesto 10 para Osasuna con 44, puesto 14 para la Almería con 36. Para este encuentro vamos con la doble oportunidad, local o visita. Real Sociedad versus Girona. Real Sociedad en los últimos partidos, derrota 2-0 contra Bilbao, luego victorias 2-1 contra el Rayo, 0-0 contra Betis, victorias contra Osasuna y contra Real Madrid. Girona en los últimos partidos ganó, perdió, derrota 1-0 contra Valladolid y 4 triunfos consecutivos contra el Elche, Real Madrid, Sevilla y 2-1 contra el Mallorca. Los partidos que se han disputado entre ambos, victoria de Real Sociedad 5-3, 2 empates consecutivos 0-0 y victoria de Real Sociedad por 5-0. Puesto 4 para la Real Sociedad con 61, puesto 7 para el Girona con 47. Para este partido vamos con la victoria de los locales. Albacete versus Alavés por la segunda división española. Los locales en los últimos 5, una derrota contra el Racing, victorias contra el Eibar, contra el Villarreal B, contra el Ibiza y empate 1-1 contra el Cartagena. Alavés viene de 3 empates, una victoria 2-1 contra el Leganés y derrota 2-0 contra el Levante. Los partidos que se han enfrentado, empate 0-0, victoria del Alavés por 2-1, por 1-0 y empate 1-1. Puesto 3 para Alavés con 66, puesto 6 para Albacete con 62. Este partido vamos con la victoria de la visita. Partido entre Zaragoza y el equipo de Cartagena. En los enfrentamientos directos, victoria de Cartagena 1-0, 3-0, 1-0 nuevamente y empate 0-0. Puesto 7 para Cartagena con 58, puesto 13 para Zaragoza con 49. Los últimos partidos de los locales, 2 victorias, 2 empates 1-1 y derrota contra el Oviedo. Cartagena viene de 2 victorias, derrota contra el Málaga, empate 1-1 contra Albacete y 0-0 contra el Burgos. Para este encuentro vamos con la victoria de la visita. Partido entre Racing y el equipo de Eibar. Racing viene a ganarle 4-1 al Albacete, perdió contra Zaragoza, victorias contra Granada e Ibiza, empate 1-1 contra Mirandés. En los últimos partidos del Eibar no ha podido ganar, una derrota contra Albacete y 4 empates consecutivos 1-1. En los partidos que se han enfrentado, victoria del Eibar 2-1, nuevamente en 2 partidos consecutivos y victoria por 1-0. Primer puesto para el Eibar con 67, puesto 16 para el Racing con 48. Partido vamos con la victoria de la visita. Partido entre Levante y el equipo de Ibiza. Levante en los últimos partidos solamente una victoria 2-0 contra el Alavés, 2 empates y 2 derrotas. Ibiza viene de 5 derrotas de forma consecutiva. En los enfrentamientos entre ambos, que solamente fue uno, fue victoria de Levante por 2-1. Levante puesto 4 con 65, puesto 21 para Ibiza con 29. Para este encuentro vamos con la victoria de los locales Levante. Partido entre Real Sporting y el Real Oviedo. En los últimos partidos que se han disputado, victoria de Real Oviedo por 1-0, 2 partidos consecutivos, empate 1-1 y nuevamente victoria del Oviedo por 1-0. Puesto 8 para el Oviedo con 55, puesto 18 para el Deportivo de Gijón con 48 puntos. Los locales vienen a ganarle a Ibiza, empataron contra el Alavés, perdieron contra Cartagena, le ganaron a Lugo y perdieron contra Villarreal B. El Real Oviedo viene de 5 triunfos de forma consecutiva. Partido vamos con la victoria de la visita. Como último partido tenemos Villarreal versus Athletic Club de Bilbao. Los locales vienen a perder contra Valladolid y contra Sevilla, le ganaron al Español y al Celta, empatando en la última fecha contra el Valencia. El Bilbao viene de 2 triunfos, perdió contra el Sevilla, empató contra el Mallorca y volvió a perder contra el Betis. Los últimos enfrentamientos, victorias de Bilbao por 1-0, empate 1-1, victoria de Athletic Club 2-1 y empate 1-1. Puesto 5 para Villarreal con 54, puesto 8 para el Bilbao con 47. Para este último encuentro vamos con la doble oportunidad, local o visita.